Bueno, primero que todo le doy gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque nos tiene con vida en el día de hoy y que es una oportunidad más para nosotros estudiar su palabra y que sea su Santo Espíritu guiándonos a través de su palabra y que podamos aprender, que podamos recordar, que podamos llenarnos más de conocimiento y de perseverar en la iglesia, de perseverar en Cristo. Y igualmente le doy las gracias a nuestro hermano Manuel López por darme la oportunidad también de participar en esta plataforma y espero que sea de edificación para todos. Bueno, el capítulo que nosotros vamos a iniciar hoy, amados hermanos, es el capítulo 11 de Marcos. Se vino estudiando el capítulo 10 anteriormente con nuestro hermano Manuel y ahí la última enseñanza era la de una sanación, un milagro que hizo Jesús. Y es importante que nosotros a través del libro de Marco hemos visto de que Marco cuando escribe de una manera rápida, los acontecimientos se van dando enseguida. Y vamos a encontrar, amados hermanos, aquí en el capítulo 11, vamos a buscar nuestra Biblia. Yo tengo algunos versículos o uno solo apenas proyectado. Y sí quiero que todos tengamos la Biblia, amados hermanos, en la mano para que me puedan colaborar con la lectura. Es importante que nosotros, amados hermanos, leamos y podamos confirmar lo que dice la Escritura. Voy a leer el pasaje del cual vamos a estar enseñando en este capítulo 11 de Marcos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la palabra, amado hermano, en la cual vamos a estar meditando hoy la primera parte de estos 11 versículos. ¿Y qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Nosotros estamos viendo que Jesús como rey va a llegar a Jerusalén. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y es importante que nosotros veamos el contexto en el cual se está desarrollando esta enseñanza. La importancia, amados hermanos, de este pasaje, amados hermanos, es el tercer evento en los 4 evangelios que incluye un mismo suceso. En otras palabras, se repite este mismo suceso. O sea que este suceso es importante, esta última semana en la cual Jesús, amados hermanos, va a culminar su ministerio. Ya Jesús había estado en los primeros capítulos, en los primeros 10 capítulos, enseñando, sanando, mostrando de que él era Dios. Pero ahorita, amado hermano, va a llegar la última semana. Por 3 años Jesús había entrado en algunas ocasiones a Jerusalén. Pero en esta última semana es la última semana que va a entrar. Y vamos a mirar, amado hermano, que es tan importante este suceso que lo encontramos, amados hermanos, aquí en los 4 evangelios.
En los 4 evangelios vamos a encontrar, amados hermanos, este suceso. Estamos aquí en Mateo 21, en Lucas 19, en Juan 12 al 19. Es tan importante este suceso, amados hermanos, como también fueron importantes dos eventos, dos sucesos, como fue la alimentación de los 5,000, que lo encontramos también en los 4 evangelios. También encontramos la resurrección, la muerte de Cristo en los 4 evangelios. O sea que esta última semana es fundamental que nosotros como iglesia y que aún el pueblo de Israel, sus discípulos tenían que tener en mente, tenían que prestarle mucha atención el propósito por el cual Jesús iba a entrar a Jerusalén. Algo importante, amados hermanos, que nosotros vemos aquí en la entrada de Jerusalén es que esta es la última semana en la cual se va a dar la muerte a nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el tema principal de la Biblia, es el tema central. Es la línea divisoria entre la muerte y la vida. La muerte de Cristo, amados hermanos, nos iba a dar salvación o perdición. Se iba a dar salvación o perdición. Se hace la línea divisoria entre el cielo y el infierno. Esta última semana es crucial para el pueblo de Israel y por ende para los gentiles que iban a creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque es el propósito principal, amados hermanos, por el cual Jesús vino a la tierra. Vino aquí a dar su vida por nosotros. Vino a rescatar al pueblo de Israel. Y es importante, amados hermanos, que nosotros veamos, hagamos esta distinción entre todos los capítulos, amados hermanos, que se le dedica a esta última semana. Si nosotros miramos, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, se le dedica un cuarto de capítulos, del 21 al 28. En el Evangelio de Marcos se dedicó una tercera parte, capítulo 11 al 16. Si vemos en el Evangelio de Lucas, se dedicó un quinto. Si vemos en el capítulo, en Lucas se dedicó un quinto del 19 al 24. El Evangelio de Juan se dedicó la mitad, amados hermanos, capítulo 12 al 21. Es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta estos detalles para que nosotros miremos el propósito, amados hermanos. Fueron 89 capítulos de estos 4 evangelios. 30 de los capítulos se dedicaron a la última semana, a esta última semana que para algunos cuando Jesús va a entrar, ¿cierto? En el título que nosotros encontramos en la Biblia dice entrada triunfal de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. Y es importante que nosotros nos vayamos a la Escritura siempre para poder entender el propósito de llegar Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como algunos lo llaman, era el inicio de sus padecimientos para dar cumplimiento a la promesa de la salvación. No era otro, amados hermanos. No era él hacerse rey, como a él lo proclamaron, como los mismos judíos le dijeron, aunque Jesús realmente es rey, señor y señor, es nuestro señor, es nuestro rey. Pero ellos, amados hermanos, no tenían ni siquiera en la mentalidad quién era realmente Jesús. Para la gente no tenía ni siquiera idea de lo que estaba aconteciendo. En ese momento, cuando se empieza a dar este evento desde versículo 1 al versículo 11, este acontecimiento ni siquiera sus discípulos sabían. Sus discípulos no habían entendido, estaban todavía ciegos de esta situación o de este evento que estaba aconteciendo. Más bien, la euforia que vemos ahí se debía a unas emociones equivocadas. Ciertamente, el pueblo de Israel estaba equivocado en las emociones, en la euforia, en todo lo que ellos estaban viviendo, en esa adoración que se le estaba dando a Jesús. Hoy en día puede estar sucediendo lo mismo. Podemos estar alabando al Rey de Reyes y no estar entendido de lo que hacemos. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, quién es nuestro Rey. ¿Qué significa Jesús como Rey para nosotros? Porque ciertamente el pueblo de Israel no tenía el conocimiento adecuado.
no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo cuando Jesús entra a Jerusalén por última vez. Debemos hacerlo, amados hermanos. Nosotros hoy en día debemos hacerlo, ¿cierto? Una adoración, una emoción con conciencia de lo que significa aclamar a Jesús como rey. Nosotros debemos, amados hermanos, tener conciencia, conocimiento de lo que significa aclamar a Jesús como rey. Sea usted en la casa o sea en el local de la iglesia como iglesia reunido, debemos tener una verdadera conciencia, un verdadero conocimiento por qué nosotros aclamamos, por qué nosotros bendecimos, alabamos al Rey de Reyes. Que no vaya a ser como el pueblo de Israel lo estaba haciendo equivocadamente. Se puede cantar, amados hermanos, al Rey. Se puede cantar al Rey y no tener a Jesús como Rey. Ellos estaban cantando, estaban alabando al Señor ahí, pero no lo tenían como el Rey. No lo tenían como el Rey. En el contexto lo vamos a mirar, amados hermanos, cuando estemos hablando de la precaria manera de ellos a adorar a Dios, una manera vana. Su corazón estaba lejos de obedecer, de alabar al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Jesús, amados hermanos, es el Rey siempre. Jesús, amados hermanos, vemos el contexto cuando vayamos estudiando este capítulo, vamos a mirar de que ellos aclamaban a Jesús iniciando y después ya a los 7 días, amados hermanos, lo están crucificando. Crucifíquenlo. Mire de que nosotros, que no nos pase igual a nosotros, que nosotros estemos aclamando sin conocer verdaderamente al Rey de Reyes. Nosotros debemos aclamar al Señor hoy, toda la semana, todos los meses, todo el año, amados hermanos. No que nos pase como a los judíos, que lo aclamaron por un día y después, ya cuando Jesús entra y empieza a enseñarle, empieza a hacer conversaciones con los líderes religiosos, viene que la presión y viene que la traición que le hacen a Jesús, la condenación que le hacen injusta. Entonces, que nosotros, amados hermanos, adoremos al Rey de Reyes siempre, que lo tengamos con una conciencia y un conocimiento real de quién es nuestro Salvador. En esta enseñanza, amados hermanos, que nosotros vamos a iniciar o que estamos iniciando de este capítulo, vamos a estar enseñando 3 puntos. Hoy vamos a ver uno de estos 11 versículos. Vamos a ver un punto. Vamos a hacer una división de este pasaje de estos 11 versículos en 3 puntos. Y vamos a mirar, el primer punto es la soberanía del rey. La soberanía del rey. Es importante que nosotros vayamos al contexto, miremos estos primeros 3 versículos y vamos a ver ahí la soberanía del rey, la soberanía de Jesús como rey. En los versículos del 1 al 3 vamos a encontrar lo que dice. Hermano Manuel, ¿me puede colaborar? Quiero que tengamos la Biblia. Sí, del 1 al 3 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén por Betafé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a la aldea de enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo sabía Jesús cuando sus discípulos se entraran en la aldea iban a encontrar un pollino de asna que nadie había montado? Es una pregunta, amado hermano. ¿Cómo sabían los discípulos? O cómo Jesús sabía, más bien, cómo Jesús sabía de que iban a encontrar un pollino a la entrada de la aldea. Aquí vemos la soberanía, la omnisciencia de Jesús. Jesús es Dios, amado hermano. Jesús es Dios y le está demostrando una vez más a sus discípulos que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él tiene el control de todas las cosas.
Y aquí, amado hermano, Jesús está preparándose para el propósito principal por el cual él vino a la tierra, y era morir por nuestros pecados, era entregar su vida por el pueblo de Israel, ese pueblo que lo iba a traicionar en este contexto de estos últimos capítulos de Marcos. Entonces, ¿cómo él sabía? Porque él tenía el dominio, él conocía los corazones, conocía a todos los hombres. Esto era imposible a menos que Jesús tuviera un conocimiento sobrenatural. Esto era imposible que Jesús supiese de ese pollino que estaba allá a la puerta de esta familia. Tenía que tener un conocimiento sobrenatural. Es necesario, amado hermano, que nosotros tengamos presente que Jesús tiene control sobre todas las cosas. Los discípulos, amado hermano, recordamos a Pedro, cuando Jesús en 2 ocasiones, ¿cierto? Le dijo, mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén y yo padezca de los principales. Y que dice Pedro, ninguna cosa te padezca, tal cosa no padezca, Señor. Yo entregaré mi vida. Y así dijeron otros discípulos. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, amado hermano? Que Jesús tiene el control de todo lo que va a pasar. Y que Jesús estaba preparando el camino para cumplir el propósito de su Padre Celestial, el cual era morir por nosotros. Jesús quería que sus discípulos supieran que él tenía el control de todo lo que iba a suceder en esa semana. Como se les dije, él quería que se supiera que su muerte no iba a ser un accidente. Y ya se lo había anunciado. Su muerte no iba a ser un accidente. Su muerte iba a ser algo que ya estaba dispuesto y que el Señor Jesucristo lo tenía claro. El propósito por el cual él se despojó de su gloria y tomó ¿qué? Un cuerpo humano. Ya él sabía, pero el Señor quiere que sus discípulos se enteraran de que su muerte o entendieran que su muerte no iba a ser un accidente. Había insistido en hacerles saber de los padecimientos que sufriría cuando llegara a Jerusalén. Él había insistido, pero ellos, amados hermanos, no entendieron. Ellos no entendieron, amados hermanos. Después entendieron sus discípulos. Ya después de la resurrección, los discípulos entendieron lo que Jesús les había dicho. Porque en camino a Jerusalén, o cuando se está dando el evento de la entrada a Jerusalén del rey, los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Porque Jesús, amados hermanos, entró como un rey diferente al cual estaba esperando el pueblo judío, al cual aún sus mismos discípulos estaban esperando. Ellos estaban esperando un rey como David, que pudiera librarlos de los romanos, que viniera con ejércitos. Eso estaba esperando el pueblo judío. Pero posteriormente es que ellos entienden el propósito de este rey o cómo era este rey. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 28, que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio. Ya cuando viene del concilio en el capítulo 4, 24 al 28, vamos a mirar de que cuando ellos llegaron y informan a la iglesia, ellos adoraron a Dios. Vamos a ver las palabras que dice el apóstol Pedro, que dice aquí Lucas, quien escribe el libro de Hechos. Vamos a mirar, voy a leer Hechos capítulo 4, vamos a leer el versículo 24, vamos a leerlo al 28. Hechos 4, dice la escritura. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz. Vamos a leer el 23 para mirar el contexto. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediera. Hermano, ya todo estaba dicho, todo estaba ya pronunciado, escrito, de todos los padecimientos que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel, sufriendo claramente por el yugo romano, quería una libertad de la cual estaba prometida, ¿cierto? Años atrás. Pero Jesús, amados hermanos, venía a hacerle ¿qué? Una libertad, iba a liberarlos del pecado. Y ellos no entendieron. Y por eso es importante que nosotros veamos de que es necesario que nosotros nos vayamos siempre a las profecías de estos acontecimientos que están aconteciendo. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos. Y muchas veces podemos estar pensando de que los líderes religiosos fueron injustos, que no hicieron lo correcto. Tampoco estaba en las manos del gobierno de Roma. No, hermano, esto tenía que cumplirse, porque ya así Dios, el Padre, lo había determinado. Y Jesús, amado hermano, cuando estamos hablando de su dominio, estamos hablando de su omnisciencia, de su soberanía. Cuando Jesús se está preparando, amado hermano, a sus discípulos, mandándolos a la aldea que busquen, está haciendo esto, amado hermano. Está haciendo que se cumpla esta profecía. Y él sabía de que su vida no estaba en la mano del gobierno de Roma, de los líderes religiosos. Él no sabía eso. Él sí lo sabía, perdón. Cristo no fue forzado a morir en la cruz, amado hermano. Jamás Cristo fue forzado a morir en la cruz. Recordemos lo que dice Juan 10, 17 al 18, donde Jesús le dice a los judíos, yo pongo mi vida. Vamos a leer el hermano Manuel o el hermano Telles que vi por ahí. Juan 10, 17 al 18. Juan capítulo 16. 10, No, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17 al 18. Dice de la siguiente manera. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, no la tenía la potestad de su vida, no la tenía los romanos, los líderes religiosos de Israel. Dice de que él mismo ponía su vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Señor. ¿Qué les está enseñando, amado hermano? Volviendo al contexto, ¿qué les está enseñando Jesús o qué les está dando a entender? Que él tenía el control de todas las cosas, pero sus discípulos estaban ciegos, no entendían el propósito por el cual Jesús mandó a buscar el pollino. Algunos se preguntan, ¿pero por qué Jesús tuvo que entrar en un pollino y no caminando como en otras ocasiones? ¿Por qué Jesús tuvo que entrar en un pollino? ¿Por qué si él, como rey, así como estaba en la mentalidad de los judíos, no vino en un caballo? No vino lleno de ejércitos, de soldados, sino que vino en un pollino. Ahora, ¿y por qué no vino caminando como en las otras ocasiones? Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿O por qué no entró un corcel, un caballo, como le dije? El versículo 3, amado hermano, nos da una pista.
Ahí dice que el Señor lo necesita. Estamos hablando, amados hermanos, de que Jesús tiene el dominio, tiene la potestad, tiene la soberanía. Este es el contexto, amados hermanos, en el cual estoy llevando la enseñanza. El Señor lo necesita. Aquí en Marcos, capítulo 11, versículo 3, lo dice, lo voy a repetir. 11:3 dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. No, hermano, aquí estamos viendo, no, hermano, la autoridad que tiene Jesús como rey. Mire de que aquí Jesús no le dice, mire, dile que Jesús lo necesita. No, él se está proclamando como Señor, como rey, como que tiene la autoridad. El Señor lo necesita. Jesús sabe cuál es la condición del corazón de cada persona. Jesús conocía el corazón, amado hermano, de esta persona. Él tenía soberanía y tiene soberanía sobre toda carne. Él sabía la condición, él sabía los pensamientos, él tenía el control, amados hermanos, del corazón de esa persona, dueño del pollino. Los discípulos debían decir, el Señor lo necesita. No dice Jesús, amado hermano. No dice Jesús. El Señor lo necesita. Jesús no dijo para qué lo necesitaba. Tampoco preguntó el dueño del pollino. Eso es algo importante de tener en cuenta aquí. Jesús no preguntó. No les dijo a ellos para qué lo necesitaba. Sus discípulos tampoco le preguntaron. El dueño del pollino tampoco preguntó para qué era el pollino. Y esto es algo interesante, amados hermanos, que nosotros vemos en la soberanía que tiene Jesús y que él conoce los corazones de todas las personas. Este hombre o este padre de familia o esta familia no se iba a negar, amados hermanos, a entregar el pollino, porque ya Jesús tenía el dominio, tenía la potestad, porque él conocía el corazón de este hombre o de esta familia. Con nosotros debe ser igual, amados hermanos. Es importante que nosotros veamos, ¿cierto?, esta enseñanza y la apliquemos a nuestras vidas también. Es igual con nosotros, amados hermanos. Debe ser igual. Cuando el Señor nos mande o nos diga algo a través de su palabra y no entendamos, hagámoslo, hermano. Ellos no entendían. Ellos no se les dijo el propósito. Y muchas veces, amados hermanos, hay hermanos nuevos o podemos tener ya varios años de estar en la iglesia y hay cosas que el Señor ha mandado que se hagan y no hemos sido capaces muchas veces de entender. Y nuestra actitud, amados hermanos, hacia las palabras de Cristo, de nuestro Rey, debe ser obedecerle. Debe ser obedecer lo que diga el Señor, lo que diga el Rey de Reyes. Así como él entra a Jerusalén, ¿cierto?, que sus discípulos obedecieron, también vemos la actitud de este hombre, de esta familia que le entrega, también debe ser la actitud nuestra, amados hermanos, de nosotros obedecer lo que el Señor manda que hagamos. Cuando el Señor da una orden, debemos cumplirla. No, hermano, usted, hermana, hermano, que estamos aquí, cuando el Señor le dé una orden a usted, no dudemos en cumplirla. No cuestionemos, amado hermano, lo que el Señor nos manda que hagamos. Por muy loco o por muy injusto que sea, nosotros debemos obedecerle. Nosotros debemos cumplir lo que el Señor nos manda. Que no nos vaya a pasar, ¿cierto?, que nosotros estemos proclamando al Rey de Reyes a cada momento, pronunciando el Rey, nuestro Señor, y no estemos obedeciendo la voz del Señor, la voz de nuestro Rey. Jesús no entró, amados hermanos, como un rey armado. No entró, como le venía diciendo, como un rey armado. Un rey temporal como el Mesías que esperaban los judíos. Él no entró como ese rey que esperaban los judíos. Una entrada triunfal montado en un brioso alazán,
caballo vigoroso, fuerte, rodeado de brillantes escoltas, soldados, capitanes, al sonido de trompetas, como se veía en las guerras que vemos allá de David, y con banderas desplegadas. En contraste, amado hermano, con esta imagen que los judíos aún esperan, o los judíos esperaban para esa época, Jesús entra, amado hermano, en Jerusalén sentado en un pollino. Sentado en un pollino. Recordemos, amado hermano, el contexto que nuestro hermano dio la clase pasada en el capítulo 10, cuando dos discípulos se acercan a Jesús para que lo pongan uno a la derecha y uno a la izquierda de su trono. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo no vine a ser servido, yo vine a dar la vida. Jesús entra como un siervo a dar la vida, hermano, por los pecadores, por los que les hacía falta la salvación, les hacía falta la libertad de ser libres a través de Cristo por el pecado en el cual andaban. Esto es importante, amado hermano, que nosotros entendamos. Este evento, amado hermano, que está pasando aquí, cuando Jesús manda a buscar el asna, es una profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía de Zacarías coloca la escena en su verdadero lugar. Se trata evidentemente de un rey, pero de un rey mucho más espiritual, no político. Un rey espiritual, no político. Esta es la diferencia, este es el contraste, amado hermano, que se está dando entre el pensamiento y las emociones que tiene el pueblo de Israel con toda esa gente que iban a la fiesta de la Pascua, porque ciertamente se está dando el evento de la entrada de Jesús, amado hermano, un domingo, el domingo comúnmente llamado Domingo de Ramos, donde la gente ya iba viajando hacia Jerusalén, no solamente los judíos, sino de otras naciones. Y es importante, amado hermano, que este evento en el cual vemos dando voces de júbilo, cantando al Rey, al Salvador, ¿cierto? Nosotros le demos, amado hermano, la interpretación que Dios ha dispuesto por su Santo Espíritu en la palabra de Dios. Y que nos deje una enseñanza hasta nosotros hoy en día. Y tal idea, amado hermano, se acentúa con la frase de Jesús que dice que el pollino aún no había sido montado por nadie. Es importante que nosotros entendamos. Los judíos tenían, amados hermanos, en su creencia religiosa, que para los oficios o rituales que ellos tenían religiosos, el animal debía ser, amados hermanos, empleado para esos usos sin que este animal hubiese sido usado. Ellos tenían esa convicción. Entonces los judíos pensaban, ¿cierto?, que estos animales debían utilizarse para estos oficios. Y Jesús, amado hermano, nos está dando una enseñanza, amado hermano, con relación al animal, con relación a él montado en ese animal. Muchas veces, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, nosotros somos hermanos de Cristo, ¿cierto? No podemos, amado hermano, nosotros muchas veces hacernos la idea que debemos estar montados en un pedestal, que debemos tener triunfo sobre triunfo, amado hermano. Jesús fue humilde a la entrada a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén humildemente. Y es importante, amado hermano, para nosotros ver que esta profecía se está cumpliendo en Jesús. Vamos a mirar algo del aspecto externo e interno de Jesús. El aspecto externo de este triunfo, porque ciertamente va a tener un triunfo en el contexto. Pues entró sentado en un pollino prestado. Él entró en un pollino prestado, amado hermano. Navegó en una barca prestada.
comió la Pascua en un aposento prestado. Entró montado en un pollino prestado y fue sepultado en un sepulcro prestado. Es importante, amado hermano, que nosotros veamos quién era Jesús realmente, para que nosotros también tengamos humildad, para que nosotros, amado hermano, no anhelemos muchas cosas, amado hermanos, materiales y nos hagan perder el norte de lo espiritual. Mire que Jesús se hizo pobre para nosotros que fuésemos enriquecidos espiritualmente. Es importante de que nosotros veamos y no nos vamos a sentir mal, amado hermano, cuando nosotros nos toque prestar. Cuando nosotros, y no nos vamos a avergonzar porque Jesús no lo hizo. Jesús no se avergonzó, amado hermano. Jesús no se avergonzó y de los hermanos que estamos aquí, no debemos avergonzarnos de ser deudores a otros hermanos. Tampoco de pedir prestado cuando lo necesitemos. Pues nuestro maestro, ¿qué? No se avergonzó de ello. Nuestro maestro no se avergonzó, amados hermanos, de pedir prestado el pollino, de pedir prestado el aposento. Es importante de que nosotros, amados hermanos, aceptemos la voluntad del Señor. Que no sintamos vergüenza cuando nosotros nos toque prestar, cuando nosotros nos toque que utilizar a hermanos. Ojalá que siempre sea hermanos o aún a nuestro prójimo. El lado interior de este triunfo, porque estamos hablando del triunfo que da Cristo en la cruz, en la muerte, era muy grande, amados hermanos. El lado interior de este triunfo. Cristo mostró su conocimiento de cosas distantes y su poder sobre la voluntad de los hombres cuando vio a sus discípulos, cuando envió a sus discípulos para que le trajesen el pollino. Amados hermanos, Jesús conoce, amados hermanos, conoció, amados hermanos, ese pollino que no lo había montado nadie. Jesús conoce, amados hermanos, todos los pollinos. Jesús conoce todos los hombres, amados hermanos. Jesús conoce todos los animales que están sobre toda la faz de la tierra. Conoce todas las cosas, amados hermanos. Porque Jesús es Dios. Porque Él tiene dominio sobre todas las cosas. Mostró su dominio sobre las criaturas al montar un animal sobre el cual nadie se había sentado, ningún hombre sobre él. Yo soy campesino y allá le llaman animales cerreros, aquellos animales que no han sido domados para poderlos montar. Y Jesús, amado hermano, este animal no había sido montado por nadie. Y Jesús mostró su dominio sobre este animal. Aquí vemos, amados hermanos, el dominio que tiene Jesús sobre todas las cosas. Y que nosotros no podemos dudar de su dominio. Cuando Jesús hizo una promesa allá en Mateo 28, cuando le da la gran comisión de ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo no podemos dudar, amados hermanos, del dominio que tiene Jesús sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, el dominio que tiene el Espíritu Santo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, el dominio que tiene su palabra sobre nuestro corazón. Cuando usted se sienta tentado, cuando nosotros sintamos duda, clamemos a Dios con conciencia y con conocimiento de que Él nos va a librar de cualquier tentación, que nos va a librar de cualquier peligro, porque Él tiene el dominio, más hermano, sobre toda carne. Porque Él domina, amado hermano, nuestra mente si nosotros dejamos que Él entre, se siente, amado hermano, y seamos nosotros ese pollino, que nosotros nos convirtamos en ese pollino, en el cual Jesús, ¿qué? Pueda dominarnos, amado hermano, que Él pueda dominarnos a nosotros. Es importante, amado hermano, que nosotros lo miremos desde ese punto de vista. El dominio que tiene Jesús, amado hermano, sobre todas las cosas. Y también nosotros debemos disponer nuestro corazón para que Él domine nuestro corazón y para que nosotros hagamos su voluntad. Que no seamos, amados hermanos, personas creyentes
líderes creyentes como lo vieron ahí a la entrada a Jerusalén, que clamaban, aplaudían y después lo crucificaron, después le dieron la espalda. No, nosotros debemos ser consecuentes quién realmente es Jesús y darle el lugar que él se merece y que no se vayan a cumplir, que no se cumplan estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21 y en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. Es importante, amados hermanos, que nosotros dejemos que la potestad, el dominio que tiene Jesús gobierne nuestros corazones. Porque ciertamente debemos abrirle nuestro corazón a Dios, abrirle nuestra mente para que Él sea quien domine, amado hermano, y vaya montado, amado hermano, como el rey. Y lo llevemos, amados hermanos, a que otras personas, así como vamos a ver en el contexto, vemos que otras personas, amados hermanos, también aclamaban a Jesús. Nosotros debemos, amados hermanos, ser humildes, ser mansos, para que las personas que están allá afuera vean que Jesús, amados hermanos, domina nuestra mente, domina nuestro corazón y que también puedan ellos aclamarlo. Así como vemos, amados hermanos, que Jesús yendo en el pollino, la gente lo aclamaba, amados hermanos. Necesitamos convertirnos espiritualmente en un pollino dominado por Jesús, amados hermanos. Amados hermanos, continuaremos, Dios mediante, el próximo viernes, si Dios lo permite, con esta enseñanza. Gracias por su atención.